Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy, último día de la semana, viernes 7 de mayo, con el futuro del Mini SP500. Estáis en el canal del Espejo del Trader y soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy. Tenemos a las 2:30, una hora antes de la apertura americana, el importantísimo dato que se va a publicar de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Eso puede condicionar los movimientos que tendrán a continuación de los índices americanos. O sea, cuidado a esa hora, atentos al dato, a su interpretación y al cumplimiento o no de las expectativas para ver pues, cómo evoluciona el precio de este futuro. Vamos a analizarlo. Aquí tenemos el gráfico diario, siempre empezando con él. Y para observar la vela del día de ayer, vemos un poco pues, en general ese contexto donde el precio pues, ha mantenido el importantísimo soporte, lo comentábamos ayer, de los 4.110 aproximadamente, y todavía se mantiene pues, por debajo de los máximos históricos, los 4.210 más o menos. Ahí estamos, atacando de nuevo esos niveles. Ayer hubo un retroceso importante, pero el precio pues, se frenó en los niveles de los 4.140, media de 20 en el gráfico diario, y desde allí arrancó un movimiento alcista superando el nivel de apertura y cerrando muy por encima de esos niveles de apertura y mínimos, dejándonos una vela pues fuertemente alcista, cerrando en máximos del día. Vamos a bajar al gráfico de 4 horas. Aquí he marcado como principales niveles, pues evidentemente los máximos históricos. Esta directriz bajista que teníamos marcada, que ayer fue superada fuertemente, y ahora pues veremos un poquito la influencia que puede tener la sesión de hoy, que ahora mismo pues se ha convertido en un posible soporte. Luego tenemos este importantísimo nivel, en los 4.175, 4.180. Fijaros un poco en el movimiento del precio, ¿no?, de estas últimas semanas, donde nos dejó esta zona de resistencia que fue superada, se convirtió en soporte, se perdió, llegando el precio de nuevo a ese nivel inicial de la base inferior de esta zona lateral, y durante la sesión del día 5 pues se hizo ese pullback a ese nivel de soporte roto, se convirtió en resistencia, el precio pues era lo más probable que hiciera esa continuación bajista después del pullback, pero una continuación que ayer pues tuvo un corto recorrido, ya que pues aquí en los niveles de los 4.140 el precio se giró bruscamente, un poco respetando esa media de 100 en gráfico de 240 minutos, y cogió fuerza de banda y tuvo la fuerza para romper esa importantísima resistencia, no solamente porque fuera este nivel de aquí dejado en los máximos del día 5, sino porque un poco representaba, ¿no?, ese nivel de inflexión, ¿no?, entre esta zona lateral y esta otra zona que parecía de distribución. Al romperse el soporte, pues ese nivel ayer fue vuelto a superar y tenemos al precio otra vez por encima de ese nivel clave de los 4.175 más o menos, y estamos otra vez ahí atacando máximos históricos. Vamos a bajar al gráfico de una hora para verlo con más detalle y a un poco planear esos posibles escenarios operativos. Aquí tenemos, está un poco dibujado hoy. Fijaros un poco en lo que ha ocurrido. La sesión de ayer, día 6 de mayo, ese pullback que nos hizo, ese retroceso desde aquí, nivel 4.140, arrancó un fuerte movimiento alcista que en primer lugar se detuvo en la resistencia de nuevo, y la media de 200 justamente estaba también aquí, lo comentamos ayer, el precio retrocedió, pero al final de la sesión, fuerza alcista, ya superación de ese importante nivel, ruptura de los 4.180 aproximadamente, una vela en el gráfico de una hora, una vela muy alcista, cerrando en máximos con un cuerpo muy potente. Y tenemos un poco lo que estamos viendo en la sesión de hoy. Cierta lateralidad, es normal. Estamos ya otra vez cerca de máximos y estamos un poco pendientes del dato de hoy que se va a publicar, como comentaba antes, de nóminas no agrícolas, que eso puede influenciar mucho en los movimientos siguientes de este índice durante la sesión de la tarde. Nosotros, como operadores, pues tenemos que tener en cuenta los niveles principales
marcarnos esos posibles movimientos que el precio puede hacer y visualizar cómo podríamos operarlos y ya está. Este tipo de análisis, un poco para responder algunas dudas, está pensado para una operativa intradía. Estamos analizando y situando nuestro gráfico mayor principal donde marcamos esos escenarios en el gráfico de 1 hora, que es este. Por tanto, está pensado para trabajar la sesión americana del día de hoy. Cada vídeo un poco se está, pues eso, trabajando los niveles y esos posibles escenarios operativos de los posibles movimientos que pueda hacer el precio, pero enfocado en una operativa intradía, no swing. Entonces, lo digo para resolver algunas dudas porque las posibles entradas que se puedan hacer aquí, si uno contempla esta operativa, pues están pensadas no para hacer la entrada en gráfico de 1 hora, sino incluso pues para hacer la entrada en gráfico de 5 minutos, 1 minuto o 15, para una operativa más intradiaria. Bien, pues niveles. Tenemos, como decía, máximos históricos en esta zona, los máximos aquí del día 29 de abril, los tenemos aquí, he marcado un poco esta franja de resistencia, puesto que aquí el precio en el día 3 de mayo volvió a alcanzar esos niveles y nos ha dejado pues toda esta área de resistencia que ya ha sido alcanzada durante la sesión europea del día de hoy. Nos ha dejado, por tanto, este nivel, cualquier superación de esta resistencia, pues marcaría nuevos máximos históricos. El contexto alcista pues se vería otra vez en continuación, ¿no?, de los movimientos en ruptura de este nivel de los 4.210. Por debajo tenemos aquí este nivel muy importante, que son los mínimos del día de hoy, que han sido testeados 2 veces, durante la sesión asiática y la sesión europea. Nos ha marcado el precio este nivel alrededor de los 4.192 aproximadamente como los mínimos del día y nivel importantísimo. Pensemos en qué puede hacer el precio. Movimientos probables. No tenemos que adivinar, tenemos un poco que encontrar esos niveles de soporte y resistencia que detectemos que son relevantes para pensar en cómo el precio puede moverse y que en caso de que llegue a esos niveles y dependiendo de cómo reaccionen ellos, cómo nosotros podemos actuar en ellos en función de los movimientos probables que pueda hacer el precio. Es un poco una unión, ¿no?, de lo que el precio pues puede hacer en función de cómo se mueve normalmente, porque conocemos, pues interpretamos, ¿no?, los movimientos del precio, sabemos que acostumbra a respetar y a, cuando se superan ciertos niveles, hacer un pullback, en fin, conocemos un poquito los movimientos del precio y en base a ello proyectamos esos posibles escenarios, no adivinamos nada. Bien, pues en ese contexto, este nivel, los mínimos del día de hoy, es el principal soporte que tiene. Fijaros en gráfico de 1 hora, el precio de momento ha encontrado otra vez aquí resistencia y se nos está girando. Le está costando superar este nivel. Está marcando un posible lateral con una banda superior muy clara y una banda inferior en los mínimos del día. Mientras esté un poco navegando en esta zona, pues mal lo tenemos en cuanto a fortaleza del precio, pues porque no tiene ninguna. Eso no quiere decir que no se puedan plantear operaciones en los extremos si uno lo considera apropiado y dependiendo de la operativa que uno tenga. Pero entre medio no, porque no tenemos realmente la probabilidad ni de que suba ni de que baje. Es solamente en los extremos, puesto que estaría el precio un poco en lateral. Vale, en caso de superación de la zona de resistencia, lo que hemos dicho, evidentemente, posibilidad de largos. Y en caso de pérdida de este soporte, de los mínimos del día, pues ahí se nos abre un dilema. Y es que tenemos por debajo una zona de confluencia de soportes muy importante. De este impulso alcista que he marcado aquí los niveles de FIBO, el porcentaje correctivo del 38,2, el primer tercio, lo tenemos justo en un nivel tremendamente importante del precio, que es, como comentaba, ese nivel de los 4.175, 4.180, que era un poco el nivel, ¿no?, que marcaba esas dos bandas laterales que se habían formado, ¿no?, en estas últimas semanas, que es donde el precio hizo el pullback y se giró, y que ayer también volvió a intentar atacarlo, no lo consiguió y finalmente sí, se produjo aquí un importante breakout. Este nivel de resistencia roto ahora es fácil es probable que se convierta en soporte, ¿no?, que polarice. Fijaros que está justamente en la media de 200 en este nivel y fijaros que cada vez está más cerca la directriz bajista que hemos marcado y que fue ayer también superada. Por tanto, si el precio no tiene la fuerza como para superar estos máximos y pierde el soporte de estos mínimos del día, es probable que la caída se extienda hasta encontrar soporte
en esta confluencia de soportes que estoy comentando. Sería un movimiento probable. Ya veríamos aquí si aguanta, sería la clave realmente, si el precio aguanta este soporte para pensar en la continuación. Aquí sería una zona para ir a buscar liquidez, contrapartida, si hay interés comprador para hacer luego ya atacar de nuevo los máximos históricos. Este es el principal soporte que tiene el precio en nivel, o sea, en conjunto, a nivel global, teniendo en cuenta que hay un soporte intermedio que son los mínimos del día. Y eso es un poquito lo que tenemos que pensar en cuanto a movimientos probables, ¿no? La pérdida de los mínimos del día pues sí que puede llevar a una extensión hasta este nivel de soporte. Pero cuidado, porque no estamos en un rango tan amplio. O sea, hay 10 puntitos entre esta zona y esta zona aproximadamente. Y eso pues puede dar pie a que en gráficos menores de 5 minutos, 1 minuto, se produzcan rupturas y nos dé posibilidades operativas a cortos, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos por debajo. Porque las velas, cuando vemos un poco lo que ha ocurrido y miramos el gráfico de 1 hora, a veces pues cuando termina la vela de formarse, que ha hecho la ruptura de este nivel de soporte, pues acabamos viendo una vela pues que ha dejado toda la sombra inferior y el cuerpo ha cerrado aquí. Por tanto, ha habido una entrada de compras, con lo cual tampoco tenemos la certeza absoluta de dónde se va a finalizar esa caída, si es que tiene que finalizar aquí. Lo digo un poco por también lo ocurrido aquí y lo ocurrido aquí. El precio a veces pierde los niveles, como aquí perdió el soporte, pero aquí retrocedió y cerró incluso encima de la vela, de lo que es el punto de apertura de esta vela de 1 hora, para subir. Hay que a veces el precio va a buscar liquidez, pero no se va a extender a veces mucho en las caídas porque es un fuerte soporte. Pero podemos tener ese movimiento probable de ruptura de los mínimos del día y extensión hasta este nivel. Y aquí está la clave. Si el precio aguanta este soporte, pues podríamos ver esa continuación alcista al hacer el retroceso. Más probable que pueda hacer el precio después de este impulso alcista, un pullback a la principal resistencia rota y continuación. Una pérdida de estos niveles de los 4.180, 175, 180, pues sí que ya cambiaría otra vez mucho el escenario, ya que volvería el precio a situarse por debajo de ese nivel, ¿no? De ese nivel que comentábamos tan importante y que ayer fue superado. O sea que aquí está la clave de ese posible contexto de continuación alcista, si es que, por supuesto, el precio retrocede hasta aquí. Y cualquier pérdida de este nivel he marcado soportes intermedios para que tengamos en cuenta un poco pues, los diferentes niveles que son importantes. Este que fue el arranque del impulso que consiguió romper la resistencia, los 4.165, 165 aproximadamente, y luego los mínimos de la sesión de ayer, 4.140, 145. Pues aquí tenemos un poco planeada la sesión de hoy, los niveles principales. Y nada, vamos a ver el dato de nóminas no agrícolas, a ver qué datos arroja esta publicación macroeconómica y veremos pues los movimientos que se dan a continuación. Que paséis una feliz tarde, buen trading y buen fin de semana. Hasta el lunes.